Devocional diario Vive a Plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. A principios del siglo V se libró una lucha teológica entre dos pensadores cristianos, Pelagio y Agustín. La lucha teológica que enfrentaban tenía que ver sobre la naturaleza y las consecuencias del pecado, que en mayor o menor grado afectan la teología hasta el día de hoy. Pelagio, un monje británico, postulaba una antropología optimista, en la que el pecado de Adán tuvo un impacto mínimo en sus descendientes. Entendía que el mal ejemplo de Adán fue lo único que afectó a sus descendientes. Creía que el ser humano nace con una naturaleza neutra y que es el ambiente en el que vive que lo descompone. Siendo que el hombre es bueno por naturaleza, puede obedecer perfectamente la ley de Dios. Su texto favorito era el que dice: «Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Según él, Dios no requería algo que no fuera posible hacer, y si es posible, es un deber ser perfectos. Proponía una salvación por obediencia, que ahora la conoceríamos como una salvación por obras. Agustín reaccionó vigorosamente ante el enfoque de Pelagio. Su énfasis se centraba en la gracia. Insistía en que no hay mérito de ninguna clase en las obras humanas. Como suele suceder en estos casos, para combatir el claro error de Pelagio, llevó su énfasis en la gracia a un extremo insostenible. Proponía una antropología enteramente pesimista, en la que el ser humano nace con una naturaleza totalmente depravada, al punto que es incapaz de hacer lo bueno y de responder al ofrecimiento de la salvación. Siendo que Dios ha determinado salvar a un número de seres humanos para repoblar el cielo, sustituyendo el número de ángeles caídos, tiene que salvarlos exclusivamente por su gracia. Siendo que el hombre está incapacitado para elegir a Dios, Dios debe elegir al hombre, por lo que se salvan los elegidos, los predestinados soberanamente por Dios. Desde entonces el pelagianismo se asocia con el concepto de perfeccionismo y de la salvación por obras, mientras que Agustín con la doctrina de la gracia. ¿Cuál es la realidad? ¿En qué consistió el pecado? El pecado de Adán. ¿Cómo afectó este pecado a sus descendientes? ¿Qué dice la Escritura? Para poder entender el drama del pecado y su solución, es necesario ir al Edén, donde todo tuvo su comienzo. Allí encontramos que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, y que todo lo creado por Dios en esa semana era bueno en gran manera. En el Edén, Adán y Eva podían vivir en paz, multiplicarse y gozar de la compañía de su Hacedor. Tenían libre acceso al árbol de la vida que se encontraba en medio del huerto. Debemos notar que Dios siempre se relaciona con sus hijos por medio de un pacto, aunque la palabra pacto no esté presente, es decir, un plan. El pacto que hizo con Adán y Eva al crearlos estuvo basado en la obediencia. Les advirtió Dios: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Podían ellos en el Edén obedecer perfectamente la voluntad de Dios? Evidentemente sí. Gozaban de un estado de perfección sin ningún efecto debilitante, sin ninguna inclinación hacia el mal.
tristemente desobedecieron la prohibición divina y comieron del fruto prohibido. Pareciera que lo único que faltaba era que Dios aplicara la sentencia y les diera lo que merecían. En su amor incomparable decidió darle una segunda oportunidad a la pareja culpable. En lugar de darles lo que se merecían, los visitó para darles buenas nuevas, para darles esperanza. Génesis capítulo 3 es un capítulo sombrío y glorioso. Sombrío porque relata la entrada del pecado en nuestro mundo con todas sus nefastas consecuencias, pero al mismo tiempo es glorioso porque despliega en forma asombrosa la profundidad del amor y de la gracia de Dios. Tan pronto como Adán y Eva pecaron, Dios descendió a buscarlos. ¿Por qué no esperó a que ellos lo buscaran? Porque nunca lo hubieran hecho. El pecado incapacita. No hay quien busque a Dios, nos recuerda el apóstol Pablo. Lo notable es que Dios nos buscó para salvarlos y les dio el evangelio de manera que no pudieran malentenderlo. Y lo hizo en dos formas. En primer lugar, en forma verbal, donde les explicó que alguien recibiría una herida de muerte en el proceso de rescatarlos. La primera insinuación de la que costaría el rescate. En segundo lugar, en forma tipológica, en la que Dios proveyó para ellos túnicas de pieles, las que costaron la vida de un ser inocente. Lo notable es que no les pidió nada, no les dio ninguna orden ni lista de cosas que hacer, sencillamente les informó de lo que el cielo había hecho a favor de ellos. Un costosísimo plan de rescate. El evangelio es un anuncio, no un pedido o una orden. Así también lo entendía el Señor Jesús cuando las personas que habían sido sanadas querían estar con Él, querían seguirle. Hubo un joven que había sido sanado, que quiso subir al mismo barco donde viajaba Jesús y Jesús le dijo, no, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Al sacar a Adán y Eva del Edén, el Señor hizo un nuevo pacto con ellos, un nuevo plan, ya no basado en la obediencia. Pero, ¿por qué no más basado en la obediencia? Sencillamente porque el pecado los había incapacitado para obedecer perfectamente la voluntad de Dios. Es por eso que el nuevo plan no se basó en la obediencia, sino en la gracia. Con la introducción de un sustituto que tomaría el lugar de los culpables y pagaría su deuda. ¿Acaso el amor de Dios por el hombre no es tan grande como para perdonar nuestros pecados? Es por eso que Juan capítulo 3, versículo 16 nos recuerda, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Te invito a orar conmigo. Amado Padre, gracias por perdonar mis pecados y salvarme de la muerte eterna. En el nombre de Jesús. Amén. No busques los extremos, busca a Jesús, porque solo con Él se puede vivir a plenitud. Dios te bendiga.